Cambiar de tema porque finalmente el Senado despachó para que se convierta en ley una iniciativa que se había enviado hace bastante rato al Congreso y que va a permitir prorratear las deudas de servicios básicos generadas durante la pandemia, y esto faculta a quienes tienen deudas tanto en luz, en electricidad como en agua, para que puedan pagarlas en 48 cuotas sin intereses ni la aplicación de multas. Estamos precisamente con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para conversar sobre este tema porque queremos conocer el lado práctico que esto va a tener. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Efectivamente, ya tenemos la unanimidad de la Cámara y la unanimidad del Senado, así que va a estar promulgada muy rápidamente esta ley que permite a las personas pagar la deuda que se generó durante la pandemia. Eso es una cosa importante de transmitir, que es desde el 18 de marzo del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año pasado, el año 2021. Todas esas cuentas que las personas pudieran tener morosas, es decir, que ya tenían más de 2 meses de antigüedad sin pago, son las que pueden recibir los beneficios de esta ley. Perfecto, porque aquí había una ley que impedía el corte del suministro, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Pero esto se hace cargo, ministro, de otro problema asociado, y es la deuda que genera y cómo las personas iban a tener que seguir pagando el consumo actual, sumado a lo que arrastraban ya, y ya eran unos montos bastante grandes, y por lo tanto por eso se toma esta decisión, ¿no? Exactamente, ese es exactamente el problema, y la mayoría de la gente que tiene este problema tiene muchas cuentas que están impagas. La mayoría de la gente, recordemos que el desempleo se produjo muy rápidamente, perdimos 2 millones de empleos entre marzo y junio o julio del año 2020, entonces hay muchas personas que tienen un gran número, 20, por ejemplo, 20 cuentas que no ha podido pagar, o sea que son montos que son relevantes, y si uno lo distribuyera en las 48 cuotas, para algunas personas puede ser muy complicado. Por esa razón, es la primera ley, que es la de 48 cuotas, que se terminaba ahora, o sea, se termina el no corte a partir del 31 de enero, y por lo tanto pasamos a un régimen normal. Ahora hay que resolver el problema que se produjo durante todo este tiempo en el cual las personas que no pudieron pagar no lo hicieron y se acumuló este monto. ¿Cómo se resuelve? Bueno, en primer lugar, hay 2 grupos de personas. Hay un grupo que son los que tienen menos de consumos menores a 15 metros cúbicos por mes en el caso del agua, y a 250 kilowatts al mes en el caso de la electricidad, que corresponde aproximadamente al 75% de todas las personas que tienen este problema. Ese 75% de las personas no tiene que hacer nada, no hay que hacer ningún trámite, en forma automática esa deuda se va a dividir. Una parte se paga mensualmente, pero que la persona no va a tener que cancelar, porque se va a cancelar con un subsidio que ha creado el Estado, y la diferencia que no se cancele al final de los 48 meses va a ser condonada de ser extinguida por la propia empresa y va a ser de costo de la empresa. Ese es para aquellas personas que tienen menos de 15. ¿Cuál es la única obligación que sí tienen esas personas? Mantener al día las sus nuevos que consumos, los consumos que tengan de ahora en adelante. Ya, y eso es para la gente que tiene menos de ese consumo, o sea, esas personas Exacto. se van a ver beneficiadas por un aporte que va a hacer el Estado. Entiendo además que en conjunto y en colaboración también con la empresa, ¿no? Exactamente, va a tener un aporte de la empresa, va a tener un aporte del Estado, y de esa manera entonces lo que él va a tener que, concentrarse es sí mantener al día las cuentas de hoy en adelante, y la parte que tiene que ver con la deuda anterior no va a tener que cancelarla en base a este aporte mixto. Por un lado, el Estado, que va a dar un aporte equivalente al 15% de su consumo mensual para pagar las cuotas mensuales, ¿no es cierto?, que se habrían agregado, y la diferencia, que depende del número de cuentas que no había pagado, puede ser menor o puede ser importante. Esa diferencia, la empresa sanitaria correspondiente o la empresa eléctrica correspondiente lo va a extinguir al final de los 48 meses, con la sola salvedad de que la persona tiene que estar al día en el pago, ¿no es cierto?, de sus cuentas de luz, de agua, que se generen de ahora en adelante. De ahora en adelante. Ahora, ministro, tenemos ahora normalidad, tenemos lo mismo que teníamos antes. Las personas que pasen a ser morosos también van a tener el problema de los cortes, en fin, lo normal
de cómo funciona, digamos, el abastecimiento de los servicios básicos. Ahora, para las personas que están por sobre los sí, montos ministro, estos, solamente hacer una salvedad, que para que lo destaquemos bien, porque me parece bien relevante, para las personas que tienen menos de consumo de 15 metros cúbicos en el caso del agua y 250 kilowatts por mes, menor a eso, se hace esta especie de condonación, o sea, se les perdona el pago de esas deudas que tenían acumuladas. Efectivamente, con la única condición de que tienen que mantener, digamos, sus cuentas al día de aquí en adelante. Esto representa el 75% de las personas que tienen esta dificultad, así que para la mayor parte de las personas, insisto, no tienen que hacer ningún trámite, esto va a ser absolutamente automático, va a aparecer en su cuenta, ¿no es cierto?, un aumento de su cuenta producto de una cuota adicional para ir pagando esto todos los meses, pero al mismo tiempo le van a deducir el mismo monto porque eso va a ser cancelado por el Estado. Y al final de los 48 meses, una vez que se han ido pagando todo esto, que se va pagando en la medida que esté al día en sus cuentas, lo que sucede es que la diferencia se termina. Para las personas que están por sobre eso, por sobre 15 metros cúbicos, que aproximadamente el 25% de las personas, se van a mantener las normas que tenía la ley anterior, es decir, puede pagar en 48 cuotas, se divide todo lo que debe en 48 partes iguales, se va agregando a su cuenta durante los próximos 4 años, no tiene reajuste, no tiene intereses, no tiene multas, no tiene gastos, no tiene, digamos, ningún agregado de ningún tipo y por lo tanto va a poder irlo pagando, ¿no es cierto?, en estas 48 cuotas durante los próximos 4 años. Sí hacer mención que en este caso, en el caso de estas personas que tienen consumos mayores, sí tienen que hacer el trámite de solicitar este beneficio. O sea, tienen que hacerlo necesariamente y lo pueden hacer en menos cuotas también si es que quisieran. Por eso, perfectamente, pueden hacerlo en menos cuotas y por esa razón, como hay casos en los cuales esto va a ser fácil de afrontar porque van a ser pocas cuentas o a lo mejor la persona ha cambiado su situación, por esa razón entonces tiene que simplemente acercarse a la compañía, es una obligación de la compañía darle este beneficio, por supuesto un beneficio menor que es pagar en menos cuotas también está plenamente disponible y de esa manera entonces ellos pueden solicitar que se les provea esto y luego basta solicitarlo para que se conceda, ¿no? Pero hay que hacer ese trámite. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen un monto de deuda muy grande? Porque uno también podría pensar que las cuotas, aunque sean 48, si el volumen de deuda es muy grande, podrían ser las cuotas muy altas. Hay un límite, ¿no? ¿La cuota no puede exceder un porcentaje? Hay un límite para aquellas personas que tienen menos de 15 metros cúbicos y menos de las 250 kilowatts al mes, que como digo son el 75% de las personas y que son los que tienen, digamos, consumos, llamémosle, menores al promedio de lo que tiene el país también, y como ya mencioné que son 3/4 partes de todos los deudores, esas personas, el monto que se les puede poner en el mes es solamente 15%, pero además de eso, ese monto, ese 15%, no lo van a pagar porque lo va a pagar directamente el Estado y no tienen que hacer trámite. Pero ¿y en el caso de los que tienen más de ese consumo, también la cuota tiene que ser menor a un 15%? Va a superar el 15%, si es que tiene muchas cuentas que no pagó, puede superar el 15%. No pueden haber más de 20, 21 cuotas porque esto parte el 18 de marzo y es hasta el 31, así que si uno hubiera pagado desde el 18 de marzo hasta llegar al 31 de diciembre, a lo más podría tener 21 cuotas, no puede tener más de 21 cuentas. Esas 21 cuentas se dividen por 48, claro, si es que fueran 21, y una cuenta que debería haber pagado hace 2 años atrás, la va a terminar de pagar 4 años después, es decir, 6 años después, sin intereses, sin reajustes, sin multas, sin gastos, digamos, de cobranza. Lo único que tiene que hacer es simplemente ir y solicitar el beneficio si es que está en ese tramo más arriba de los montos que acabo de mencionar. Claro, lo importante entonces como mensaje para toda la gente que nos está viendo es que tienen que fijarse en el consumo promedio que tienen en el mes y de esa manera saber si es que van a recibir el beneficio de manera automática del Estado. El consumo se mide de acuerdo a lo que consumió en el año 2021, el promedio del año 2021, así que es más fácil si la persona va a recibir su cuenta, si está automáticamente resuelto el problema, que es todos los pequeños,
es porque él estaba en ese promedio. Si no es así, entonces quiere decir que está por sobre eso, y en ese caso basta que vaya a la compañía o utilice los servicios digitales de la compañía y solicite el beneficio de pagar en cuotas esta diferencia. Perfecto, ministro. Le queremos agradecer por haber estado esta mañana junto a nosotros aclarando la forma en que se va a materializar esta ley que prorratea las deudas de servicios básicos después de la pandemia. Muchas gracias. Buenos días. No, muchas gracias, Karina. Hasta luego.